Muy buenos días, bienvenidas a este jueves de transmisión de parte del Centro de Ayuda Semillas de Esperanza, aquí desde mi casa a su casa, pues les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, mientras se van conectando, déjenme recordarles que cada jueves estamos aquí. Estamos viendo los atributos de Dios, los empezamos este año, los anteriores pues quedan grabados en nuestra página, les animo a seguir la página, a revisar el material y déjenme checar, me da mucho gusto estar, ya tenía rato que no estaba con ustedes. Buenos días, Mayra, sí, ya estoy transmitiendo. Pues bueno, como les decía, estamos viendo los atributos de Dios. Y antes de empezar, pues me gustaría, como siempre, dejar este tiempo en manos del que le pertenece y me gustaría que me acompañaran a orar y pedirle juntas al Señor que hoy su palabra se revele a nuestro corazón y que hoy, todas incluyéndome, salgamos enriquecidas con las verdades que encontramos en esa palabra, una verdad que transforma, una verdad que es viva, que es eficaz y que tiene mucho que ver con nuestro diario vivir. Entonces, acompáñenme a orar. Pues, Señor y Padre, te exaltamos esta mañana, te alabamos, Señor, reconocemos tu grandeza, tu soberanía, tu poder. Sabemos que eres el único que merece toda la honra y la gloria, Señor, y te damos gracias porque esto tú no lo has revelado. Padre, te pido que sigas revelando tu verdad, esas verdades que van a transformar nuestras vidas. Te pido que tu Santo Espíritu hoy nos abra el entendimiento, porque tu palabra dice que estas cosas se han de discernir con el Espíritu, y sin él no podemos entender las grandezas que estamos aprendiendo acerca de ti. Señor, te pido que no sea mi opinión, que no meta cosas que vengan de mí, Señor, que realmente pueda comunicar tu verdad de una manera limpia, de una manera pura, Señor, de una manera entendible. Te pido por cada persona que se va a conectar ahorita y después, por sus luchas, por sus cargas, por sus dolores, porque la verdad de que Dios, de que tú, Padre, eres Espíritu, hoy haga un clic en sus vidas y los llene de esperanza, de confianza y de seguridad en la clase de Dios en quien creemos. Padre, bendice el internet, bendice la conexión, Señor, y ayúdanos a ahorita dejar nuestras cargas en ti. Hoy dejar estas cargas y tomar las tuyas, que son fáciles y ligeras, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Pues bueno, vamos a seguir con estos de los atributos. Hoy vamos a ver Dios es espíritu y me gustaría empezar compartiéndoles algo que encontré en un libro de teología sistemática que me gustó mucho y me ayudó mucho a entender un poquito más esto de los atributos. Si los atributos son características, son los diferentes aspectos de la esencia o de la naturaleza de Dios. Y quiero leerles un pasaje que aparte habla del propósito para nuestra vida de conocer esos atributos. Está en Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y bueno, aquí nos dice que en este pasaje esta palabra virtud se deriva de la palabra griega aretas, ¿sí? Que funcionan mejor como perfecciones. Esto me gustó mucho, porque el término perfecciones, en vez de atributos, especifica que las características de Dios son todas perfectas y se distinguen del ser humano precisamente por eso, porque Dios es perfecto. El término atributo no especifica esta perfección,
no significa que la característica sea perfecta y puede sugerir que el atributo se origine de lo que nosotros tenemos en mente acerca de Dios y no en lo que Dios es en sí mismo. Entonces, las perfecciones de Dios son esas características esenciales de su naturaleza, puesto que tales características son necesarias para su naturaleza. Todos sus atributos, todos son absolutamente perfectos. Y por eso se denomina más correctamente como perfecciones, las perfecciones de Dios. Y porque estas perfecciones son esenciales a la naturaleza de Dios, si alguna de ellas fuera negada, Dios no podría ser Dios. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Me gustó mucho pensar en eso. Es perfecto. Cada atributo de Dios es perfecto. Pero bueno, para cuestiones prácticas y porque así lo manejamos, es más entendible, lo vamos a seguir manejando como atributos. Pero me gustaría que de ahora en adelante, cada que pienses en un atributo, te acuerdes de esta palabra. Son las perfecciones de Dios. Y miren, la falta de conocimiento y entendimiento de los atributos de Dios tiene muchas más repercusiones en nuestra vida de lo que tú y yo pensamos, porque no solamente moldea la manera en que veo a Dios, la manera en que lo percibo, la manera en que me relaciono con Él, ¿saben qué? Moldea y afecta la manera en que enfrento la vida misma en todos los aspectos. Y déjenme darles, para que vean que es cierto, déjenme darles algunos ejemplos de afirmaciones erróneas que hemos hecho, que a lo mejor tú sigues haciendo, lo crees, lo repites y a lo mejor alguna vez ha pasado por tu cabeza estas verdades que no son verdades, que son afirmaciones erróneas. Y son solo algunos ejemplos, les aseguro que hay mucho más. Uno, que se escucha: Dios está muy ocupado. O esto no tiene nada que ver con Dios porque esto no es algo espiritual. Otra idea errónea: nadie me ve, nadie se va a dar cuenta, no le hago daño a nadie. Otra que se escucha mucho: Dios tiene cosas mucho más importantes que hacer, como para pensar en mí o tener en cuenta este problema que tengo. Las cosas de Dios son solamente en la iglesia. Es otra mentira. O una que escuchamos: pídele tú estás más cerca, a ti te escucha mejor. Bueno, estos son solo unos ejemplos que les aseguro que muchas a lo mejor lo hemos dicho, lo hemos escuchado. Pero esto es nada más un ejemplo de cómo no conocemos a Dios, no tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón los atributos de Dios, no los comprendemos de una manera real ni correcta. Esto que se afirma acerca de Dios, que no tiene nada que ver con lo que Dios es un resultado de la falta de conocimiento de Dios y de una tendencia que tenemos a humanizar a Dios, que espero que con estas semanas donde vamos a estar estudiando los atributos, pues dejemos de hacerlo, porque Dios no es humano. Y esto lo podemos hacer ya sea por ignorancia, ya sea por flojera, porque pues no estudio la palabra, ¿verdad? A veces por orgullo, porque pensamos que sabemos más que Dios, o puede ser que tengamos una mala enseñanza o una mala doctrina acerca de quién es Dios. Y vamos leyendo un pasaje pequeño que dice que Dios se lo dice a su pueblo desde un principio en Deuteronomio 7:9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Desde siempre Dios nos está animando, nos está ordenando, nos está empujando a que le conozcamos. Y la realidad es que Dios ya ha dado a conocer todo lo que necesitamos conocer de Él. Aquí lo tenemos.
pero nuestra responsabilidad es averiguarlo, estudiarlo, investigarlo, conocerlo. La teología ha diferenciado a menudo los atributos de Dios como comunicables e incomunicables. ¿Por qué? Porque hay ciertas características o atributos de Dios que pueden ser comprendidos más fácilmente porque en cierto sentido son compartidos con nosotros. O sea, Dios tiene un atributo y nosotros tenemos algo semejante, como ahorita vamos a ver el amor, la compasión, pudiera ser la fidelidad, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de características o atributos que no son tan fácilmente comprendidos porque pertenecen solamente a Dios. Esto es lo que le llaman los atributos incomunicables. Por ejemplo, la compasión divina, el atributo de que Dios es un Dios compasivo. Bueno, nos podemos relacionar un poquito porque el hombre también puede ser compasivo. Ahora, nada que ver, ¿verdad? La compasión humana con la compasión divina. Pero esto sí nos ayuda a entender o a relacionarnos un poquito más con ese atributo del Señor. Por otro lado, la inmutabilidad de Dios, o sea, el hecho de que Dios no cambia y nunca cambia, no es una característica que nosotros compartamos con Dios, porque el ser humano siempre está cambiando, siempre está cambiando, y Dios no cambia. En este sentido, los atributos incomunicables de Dios son eso que nos diferencia de Él. Sí, son principalmente conocidos por eso, porque nosotros no podemos, no los tenemos, no son humanos. Los atributos comunicables es algo que de una u otra manera Dios puso, si recuerdan, nos hizo a su imagen y semejanza y puso características semejantes a Él. Pero, repito, hay otras que no hay manera de relacionarnos. ¿Por qué? Porque Dios no es como el mundo que Él ha creado. Y ese es el problema, que a veces bajamos a Dios a este mundo como si fuera parte de Él. Bueno, sí es parte de Él, pero es mucho más que Él. Dios es fundamentalmente diferente a sus criaturas. Dios no está limitado por el tiempo, Dios no está limitado por el espacio y nunca está dividido en sus motivaciones. Y ahí tenemos una relación asimétrica. ¿Por qué? Porque las criaturas dependemos de Dios para todo, pero Dios no depende para nada de sus criaturas. Es por eso que al estudiar los atributos tenemos que recordar esto constantemente. Nuestra mente es finita y esto lo va a hacer más fácil cuando estudiemos estos atributos incomunicables. Nuestra mente es finita y no puede procesarlos completamente, y va a haber atributos y muchas cosas acerca de Dios que a mí siempre me gusta dar un ejemplo, que es como si estuviéramos en el mar, hiciéramos un agujero en la arena grande, y entonces es nuestra mente, voy a intentar meter al mar en ese agujero. Dios es el mar y ese agujero es mi mente. Simplemente no voy a poder. Pero lo que necesito entender, sí lo voy a poder entender. O sea, Dios ya ha dejado la información necesaria para poder relacionarme con Él y para poder vivir conforme a su voluntad. Y con esto me doy más que satisfecha. Ahora, hoy vamos a estudiar uno de esos atributos incomunicables. Dios es espíritu. Y bueno, hay atributos que tienen de los dos, ¿no? O sea, una parte la podemos entender, nos podemos relacionar, porque también nosotros en cierto sentido somos espíritu, pero el que Dios sea espíritu, después de que veamos los pasajes, pues creo que tiene muchas implicaciones para nuestra vida. Y bueno, quiero nada más hacer un paréntesis para decirles que estos estudios que estamos haciendo cada jueves de los atributos, nos estamos basando en un libro de Paul Washer que se llama El único Dios
verdadero. Este libro viene como un estudio bíblico, entonces está lleno de preguntas. Y como a mí me gustan mucho las preguntas, bueno, yo voy a dejar así, tal cual las preguntas, porque creo que al hacer preguntas nos ayuda mucho a reflexionar y a cuestionarnos. Y bueno, vamos a empezar. Y ahí va la primera pregunta. Cuando piensas en Dios o intentas descubrirlo, describirlo, ¿cómo lo haces? Pareciera una pregunta sencilla, ¿verdad? ¿Cómo describes a Dios? Pero bueno, no es tan sencilla. Parte del desafío de describir a Dios es que va más allá, como les decía, de nuestra capacidad de comprenderlo plenamente. Pero afortunadamente no estamos expensas de para, como dicen muchos, ¿no? El Dios de su imaginación. Esto es algo muy terrible que sucede muy a menudo, que creamos un Dios a nuestra imaginación. Lo acomodamos a lo mejor para hacer, para justificarnos, lo acomodamos para entender cosas que salen de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. Pero déjenme decirles que no, eso es algo que hace mucho daño. Dios no está formado por nuestra imaginación. Dios nos dejó un conocimiento inmovible, inmutable, verdadero en la palabra que nos ayuda a resolver esta pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Y bueno, si una cosa sabemos de Dios, porque Jesús mismo lo dijo en Juan 4:24, es que Dios es espíritu. Y ahora, ¿qué significa que Dios es espíritu? Porque la verdad es que muchas veces tenemos estos conceptos de Dios, de estos atributos, y los hemos escuchado tanto, los decimos de una forma tan mecánica. Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es omnipresente, Dios, pero en realidad no nos hemos puesto a pensar qué significa. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Bueno, que Dios no es material o corporal, que Él no posee un cuerpo físico, y estas verdades tienen varias implicaciones. Número 1, Dios no está limitado por un cuerpo, por un espacio. Las restricciones físicas que son comunes a ti y a mí, para Él no se aplican. Él no tiene límite, Él está libre de toda limitación. Número 2, Dios no es visible y por lo tanto no debe de ser degradado con imágenes hechas por hombres. Ahora, si vamos a las Escrituras, pues hay muchos pasajes que hablan de Dios como si Él poseyera un cuerpo, ¿verdad? Hay referencia a sus brazos, a su aliento, a sus ojos, a su cara, a sus pies. Entonces, ¿cómo podemos explicar estas referencias a la luz de que Dios es espíritu? En teología, estas referencias se consideran expresiones antropomórficas, que viene del griego antropos, que es hombre, y morfe, que es la forma. En otras palabras, lo que hace Dios es simplemente se atribuye a sí mismo características humanas para poder comunicar una verdad acerca de sí mismo, de manera que nosotros, los humanos, lo podamos comprender. Ahí les va un ejemplo. En la Biblia escuchamos, y este es un ejemplo que me encanta, porque en la Biblia hay varios pasajes que hablan de las alas de Dios y de su pueblo amparándose bajo la sombra de sus alas. Esto lo encontramos en Éxodo, en Ruth, en 6 diferentes salmos. Esto es algo que no se puede interpretar literalmente porque nadie ha visto físicamente unas alas que cubran o unas alas que protejan. Pero como acabamos de ver, esta definición de expresiones antropomórficas, Dios utiliza estas expresiones para ayudarnos a comprender una verdad acerca de Él, de una manera más vívida, de una mejor manera, para que podamos entender, por ejemplo, un atributo de Dios. Dios es un Dios que protege, Dios es un Dios
que cuida. Y les decía, este ejemplo me encanta porque a mí en lo personal, esta figura de las alas de Dios ha sido una figura que me acompaña constantemente en mi caminar. Es en mis tiempos de tristeza, en mis tiempos de temor, en mis tiempos de angustia, de verdad es un descanso imaginarme esas alas de amor, ¿sí? Como si fuera no sé, a veces me las imagino como de algodón, a veces, no sé si han visto esas fotos de la gallina cubriendo a los pollitos, ¿verdad? Cómo se ven las plumas y todos ahí calientitos y guardados. En mi mente eso me da un descanso, un consuelo increíble. Entonces, eso es lo que hace Dios al usar expresiones humanas acerca de Él. Nos ayuda a entenderlo mejor. Las alas de amor, para mí, es mi lugar seguro. Pero la realidad es que las escrituras dejan muy claro una cosa. Dios es espíritu. Entonces, otra pregunta. ¿Cómo debemos vivir a la luz de la verdad de que Dios es espíritu? Bueno, vamos viendo lo que dice la palabra y les quiero leer este pasaje de Juan completo, porque solamente, perdón, aquí anda Fulgencio de enfadoso, déjenmelo, mando para otro lado. Vamos leyendo Juan 4:24 completo. Dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, ¿qué implica eso? Bueno, uno, que debemos adorar a Dios por medio del espíritu y de manera honesta y sincera. La referencia a que la adoración de Dios es en espíritu significa que nuestra atención debe de estar en las cosas espirituales, no tanto en los lugares donde adoramos, no tanto con los sacrificios externos, con las purificaciones o con los adornos. Es en espíritu. Debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, sincera y profundamente. Y también debemos adorar a Dios con el poder del Espíritu Santo y bajo su dirección. Porque de hecho no hay otra manera de conectar con Dios, solamente a través del Espíritu, porque dice la palabra que para los hombres es locura. La referencia a que adoremos en verdad significa que adoremos de acuerdo a todo el consejo de la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios y especialmente para nosotros a la luz del Nuevo Testamento. Miren, este pasaje que les acabo de leer de Juan, de hecho, es Jesús hablándole a la mujer samaritana. Y en este pasaje Jesús mismo está dando por terminado ese pleito que tenían los judíos y los samaritanos acerca de dónde era el lugar correcto para adorar. Y les voy a leer el versículo anterior, Juan 4:23, y les vuelvo a leer el 24. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. También significa que debemos acercarnos a Dios en verdad, no pretendiendo, no como una muestra de espiritualidad, no buscando que me vean, no viendo cómo me puedo ver más espiritual. Dice, en espíritu y en verdad. Tengo que adorarlo con sinceridad, con integridad, y tengo que adorarlo según la verdad, de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Otra implicación de esto es que debemos evitar asociar a Dios con un edificio religioso. Como les decía, Dios no está limitado a un espacio ni a un lugar. Y si bien los edificios, las iglesias, son lugares adecuados, a lo mejor tranquilos, que se prestan, no debemos limitar a Dios a un lugar. Y esto lo encontramos en Hechos 17, del 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí? Hay gente que piensa que tiene que ir a una iglesia para adorar, para orar. No, Dios no está limitado, Dios es espíritu, está en todo lugar, en todo tiempo. Otra cosa que debemos de evitar es atribuirle a Dios, como les decía, limitaciones humanas. Mira, a lo mejor cuando te digo esto dices, no, yo no. Lo hacemos sin pensar. Muchas veces, más de las que me gustaría decir, acomodo a Dios a mi mente. ¿Sí? Lo veo como un igual muchas veces y tenemos que dejar de hacer esto. La espiritualidad de Dios precisamente describe esa perfecta carencia de materia. O sea, Dios no está limitado, su esencia divina está en todo tiempo, en todo lugar, y nuestros sentidos físicos no pueden percibirlo. Este es un atributo incomunicable de Dios porque nuestra mente no lo puede procesar. Entonces no podemos y no debemos atribuirle características propias del ser humano. Él no es un ser material. Y simplemente les doy dos ejemplos en la escritura. Uno es Job 9:32, dice, porque Él no es hombre como yo, para que le responda o para que juntos vengamos a juicio. Y una muy conocida, Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre, Dios es Dios. Y el humanizar a Dios tiene muchas consecuencias en nuestra vida diaria, más de las que pensamos. Bueno, parte de esta característica de que Dios es espíritu es que es un Dios invisible. ¿Cómo describen las escrituras esto? Hebreos 11:27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del 10, porque se sostuvo como viendo al invisible. Parece una contradicción, ¿no? Como viendo al invisible. Que no checa, ¿no? Pero sí checa. Porque es como ver con los ojos espirituales algo que nuestros ojos físicos no son capaces de ver. Ahora, si Dios es invisible, nos pregunta aquí, ¿cómo podemos explicar los pasajes de las Escrituras donde parece que Él se revela a sí mismo en forma visible? Bueno, para contestar esto tenemos que entender dos principios. El primero es que son principios de interpretación bíblica. El primero es que la Biblia no se contradice a sí misma. Aunque en algunos pasajes pareciera, no se contradice. Segundo, esos pasajes de la Escritura que pareciera que se contradicen o que son de difícil interpretación, o tenemos que ir a la misma Escritura para comprenderlos. Se tienen que interpretar a la luz de otros pasajes. No podemos imaginarnos, no debemos querer cuadrar o embonar algo que no entendemos de la palabra. Tenemos que ir antes, después, arriba y abajo para entender esos pasajes que parecen inentendibles. La Biblia se tiene que interpretar con la misma Biblia. Y las Escrituras claramente declaran que Dios es invisible en muchos pasajes. Por eso, cuando habla de apariencias visibles de Dios en las Escrituras, todos esos pasajes, a excepción de una situación que vamos a ver ahorita casi al final, que es la encarnación de Dios, que es Jesús mismo, a excepción de Jesús, todos estos pasajes que hablan de visiones deben ser interpretados así, como visiones, como representaciones simbólicas de una realidad espiritual. Por ejemplo, en Ezequiel 1:1 dice que los cielos se abrieron y Ezequiel vio visiones de Dios, ¿no? En el versículo 28 dice,
El profeta resume esto como una visión de la semejanza de la gloria de Jehová. En Daniel 7, del 9 al 15, Daniel también ve una visión simbólica de Dios, del Padre como el anciano de días, ¿sí? En Lucas 3:22, Juan el Bautista ve una visión de los cielos abriéndose y al Espíritu Santo bajando como una paloma, ¿sí? Hay un simbolismo muy obvio en todo esto. Entonces, estamos hablando de visiones. La única manera en que Dios se revela a nosotros de manera corporal es a través de Jesús. Y ahorita lo vamos a ver. Otra pregunta. ¿Qué afirman las siguientes escrituras acerca de Dios y especialmente acerca de su invisibilidad? ¿Sí? Primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta explosión de alabanzas de parte de Pablo muestra que él conocía y amaba a Dios. Él sabía que Dios era un Dios invisible, que no puede ser reconocido por nosotros en su totalidad y que no podemos entender a Dios por completo o conocer todos sus secretos. Y está bien. Y más adelante el mismo Pablo en 1 Timoteo también 6 del 15 al 16, él escribe: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempítero. Amén. Y déjenme decirles, Dios tiene una gloria que si se revelara, caeríamos muertos todos aquí, ¿no? No podemos con tanta gloria, no podemos con tanta grandeza, no podemos con tanta luz. Los ojos mortales, nuestros ojos, no pueden soportar el brillo de la gloria de Dios. Es por eso que es un Dios invisible. Ahora, ¿cómo podemos vivir a la luz de esta invisibilidad de Dios? Vámonos a Deuteronomio 4, del 11 al 12 y el 15 y el 16. Dice: ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte mientras las llamas de fuego se elevaban hacia el cielo. El monte estaba envuelto en nubes negras y en una densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura. Solo había una voz. Pero tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer. La realidad es que nadie ha visto a Dios, entonces no tenemos que hacer ninguna figura que intente representar a Dios. Estos pasajes y muchos otros nos advierten de esto. No tenemos que intentar darle a Dios una forma, una figura, porque Dios es inmaterial e invisible. Les voy a leer algo que escribió Juan Calvino acerca de este tema. Dice: los hombres ansían contar con formas visibles de Dios y por ende fabrican deidades de madera, piedra, plata y oro y de cualquier otro material, materia muerta y corruptible. Nosotros debemos mantener como un principio primordial que toda vez que alguna forma es vista como Dios, su gloria se corrompe por una mentira impía. En consecuencia, en la ley, Dios se adjudicó la gloria de la divinidad a Él mismo solamente. Cuando pasa a mostrar qué clase de adoración aprueba y rechaza, agrega inmediatamente en Éxodo 24: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas
debajo de la tierra. ¿Sí? Esta es la realidad por la que no debemos. Y esto me impactó mucho porque dice, estamos corrompiendo a un Dios que no puede ser rebajado a una imagen humana. ¿Sí? Esto tiene que frenar cualquier intento que hagamos de representarlo de alguna manera, de una manera visible. ¿Sí? Porque cualquier forma que intentemos representarlo como a través de la historia se ha hecho, es una mentira, porque no concuerda con la verdad de quién es Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer a ese Dios? ¿Cómo se ha revelado Dios a sí mismo, a los hombres? ¿Quién ha visto al Padre? Si ya vimos que nadie lo ha visto, que es espíritu, que es invisible, que no podemos ni debemos hacernos figuras que lo representen, entonces, ¿cómo es que nos vamos a relacionar con Él? Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es el Padre visible para nosotros. Él es brazos, ojos, piernas, voz. Él es la figura que representa a Dios, que podemos ver, que nos podemos relacionar. Ahora, si nadie ha visto a Dios, excepto el Hijo, nos pregunta aquí, ¿cómo se ha hecho conocido a sí mismo el Padre a los hombres? ¿Cómo podemos entender quién es Dios? ¿Quién puede explicarnos tales cosas? Solamente Jesús. Nuestro Señor Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que en Él son sí y son amén. Él es el cumplimiento de toda la verdad sobre quién es Dios para nosotros, sus criaturas. La mano, el brazo del Señor, dice que no se ha cortado para salvar, porque esa mano es Cristo, su Mesías, quien es capaz de salvarnos hasta el fin. Dios a menudo habló en términos humanos, como lo vimos, porque el Hijo, su Hijo, Cristo, siempre estuvo desde la caída, estuvo destinado a convertirse en ese ser humano que iba a ser verdaderamente la imagen de Dios para nosotros, que permite que nosotros, seres finitos, imperfectos, que tienen un principio y un fin, podamos por la fe en esta vida ver a Dios y poner la mirada en la vida eterna. Tan importante es para nosotros la humanidad de Jesús como su divinidad, porque su humanidad nos conecta con esa divinidad de Dios que no podemos, ¿sí? Que nuestro cuerpo no da para acercarnos a Él. Herman Bakin explica la importancia del trato de Dios con esta frase, de esta manera. Dice, si Dios nos hablara en un lenguaje divino, ninguna criatura lo entendería. Pero lo que caracteriza su gracia es el hecho que desde el momento de la creación, Dios se rebaja a sus criaturas, hablándoles y apareciendo a ellas de forma humana. El lenguaje humano que Dios utiliza en el Nuevo Testamento se cumple maravillosamente en la persona de Cristo y en su encarnación. Y no solamente eso, hay otro pasaje que dice que los cielos y la tierra hablan de quién es Dios, ponen en manifiesto quién es Dios. Voltea a ver la creación. Ahí podemos ver a Dios. Ahora, ¿por qué Jesús, nos pregunta aquí, es el único calificado para revelar a Dios Padre a los hombres? Colosenses 1:15, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Y esta es una declaración que define el Evangelio y que constituye esa espina dorsal de la fe cristiana. Él es la imagen
del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En las Escrituras encontramos una gran cantidad de promesas que están ligadas a este atributo de Dios, que es que Dios es espíritu. En Cristo tenemos nuestra manera de ver al Padre. Pero el hecho de que reconozcamos que Dios es espíritu hace realidad un sinfín de promesas que no podrían ser posibles de otra manera. Este aspecto de la naturaleza de Dios aclara muchas de estas promesas y no tendrían sentido si no fuera así. O sea, si Dios no fuera espíritu, estas promesas que les voy a leer no tendrían ningún sentido. Déjenme darle algunos ejemplos. La promesa de la presencia de Dios. Mateo 28:20. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, dice Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, Jesús se revela a nosotros, es Dios revelándose a nosotros, pero Jesús ya no está. Y sin embargo esta promesa sigue siendo realidad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedos de ellos, porque Jehová tu Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Cómo podría ir Dios con nosotros todo el tiempo si no fuera espíritu? Ahora, la promesa de que Dios nos escucha. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él nos escucha porque es espíritu y podemos clamar a Él en todo momento, en todo tiempo y donde quiera que estemos. La promesa de que Dios nos ve. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Si Dios no fuera espíritu, no podría ver absolutamente todo. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Si Dios no fuera espíritu, todas estas promesas y muchísimas más no tendrían sentido. Se desmoronarían. Entonces, a medida que vamos escudriñando las Escrituras y vayamos encontrando más promesas de Dios, espero que tú y yo podamos ir entendiendo cada vez más que este atributo de Dios hace que esas promesas funcionen. Dios es espíritu, no tiene forma física, puede estar presente en todas partes al mismo tiempo y en todo el tiempo. Y para terminar, déjenme leerles este pasaje. Está en Salmo 139, del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este es David hablando sobre la presencia de Dios. Y no solo se aplica a David, se aplica a ti y se aplica a mí. ¿Alguna vez has intentado huir de la presencia de Dios? Yo sí, pero no podemos. Tenemos que reconocer que no podemos. No hay ningún lugar a donde podamos correr donde Dios no esté. Y esto, aunque a veces no nos gusta porque no queremos que nos vean, ¿sí? Por otro lado, trae mucho consuelo. ¿Por qué? Porque sé
que donde esté, ya esté en el valle o en las profundidades o en el Seol o en la oscuridad, Él está conmigo. Y la única razón por qué sé esto es porque Dios es espíritu y puede estar conmigo en todo lugar. Y a medida que esta verdad se haga más sólida en nuestro corazón y este conocimiento de que Dios es espíritu, ¿sabes qué otra cosa va a llegar a tu vida? Confianza. ¿Por qué? Por lo mismo, porque puedo tener la certeza que camine donde camine, vaya donde vaya, esté donde esté, Él está conmigo, sin importar lo que suceda, sin importar dónde esté, sin importar las circunstancias de mi vida. Él no solo está presente adelante, atrás, por un lado, alrededor, Él está presente dentro de ti y dentro de mí. Como Dios es espíritu, nos ha dado el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y esta gloriosa verdad solo puede ser una realidad por una sencilla razón. Dios es espíritu. Entonces, te animo a que conforme vayamos estudiando los atributos, puedas ver cómo cada atributo tiene un impacto impresionante en tu vida una vez que lo entiendes. Simplemente el consuelo, la seguridad de saber que Dios está con nosotros todo el tiempo, para mí ya hacen que haber estudiado este tema, bueno, tenga una nueva realidad en mi andar diario. Te animo que así lo hagas. Te animo que estudies los atributos de Dios y puedas ver la trascendencia que estos tienen en tu vida. Número 1, para adorarlo como Él se lo merece, pero número 2, para que vivas tu vida conforme a sus promesas. Muchas gracias. Las espero, quien quiera, ya pusieron el chat, me imagino, el link para el Zoom. Les animo a que nos acompañen. De verdad es un tiempo muy rico donde seguimos hablando del tema, donde lo enriquecemos, donde tenemos testimonios y bueno, ahí los esperamos. Muchas gracias, que Dios las bendiga.